Mariana López caminaba lentamente por la calle Masaryk, una de las más exclusivas de la Ciudad de México. Sus pasos eran inseguros, casi como si el suelo fuera demasiado firme para ella, una joven madre soltera de 26 años que había aprendido a no esperar nada de la vida. Con su bebé Diego, de apenas 3 meses, en brazos, ella parecía formar una imagen desconcertante. Una joven madre, con una sudadera ya desgastada, zapatos sucios y el rostro demacrado por las noches sin dormir, mezclándose entre los clientes adinerados que caminaban con total indiferencia por la acera. Mientras ellos cruzaban la puerta de las boutiques de lujo, ella permanecía al margen, observando con una mezcla de tristeza y desesperación. El sol apenas alcanzaba a iluminar las fachadas de los edificios en Masaryk, y el viento frío de la mañana se colaba por los resquicios de su abrigo. Mariana no había dormido en toda la noche. Diego, su hijo, no dejaba de llorar por la falta de leche. Ella había hecho todo lo posible por calmarlo, pero el agua con azúcar no era suficiente para calmar su hambre. Su estómago también rugía, pero su prioridad era él. El padre de Diego, aquel hombre con quien había soñado construir una familia, la había abandonado al enterarse de su embarazo. Desde entonces, la vida de Mariana había sido una lucha constante, un caminar por las calles frías de la ciudad, sin hogar fijo, sin dinero y con un bebé al que cuidar. Los subsidios que recibía del gobierno no eran suficientes, y su trabajo temporal limpiando casas no le daba ni para lo básico. Mariana miró el reloj en su muñeca. Las horas pasaban lentamente, y la desesperación crecía dentro de ella. Era casi mediodía, y la tienda Vargas y Cía, una de las joyerías más lujosas de la ciudad, se encontraba justo frente a ella. La joyería le parecía una especie de templo de la riqueza y el lujo. Cada vitrina contenía piezas brillantes, relucientes, que parecían burlarse de su pobreza. Pero lo que más le llamaba la atención no eran las joyas, sino el viejo anillo de esmeralda que llevaba consigo. Un anillo que había sido el último regalo de su abuela Isabel, una mujer que, tras la revolución, perdió todo y se vio obligada a vivir en la humildad. Para Mariana, el anillo era solo un recuerdo, un objeto que había dejado de ser importante. Sin embargo, hoy sentía que tal vez podía significar algo más. Con el bebé Diego en brazos, Mariana se acercó a la entrada de la joyería, tomando una profunda respiración antes de cruzar el umbral. El aire acondicionado de la tienda la golpeó al entrar, haciéndola sentir aún más fuera de lugar. Las vitrinas estaban llenas de anillos, collares y relojes que deslumbraban a los ojos, mientras que los clientes adinerados recorrían la tienda con la misma indiferencia con la que se camina por un pasillo. Mariana no podía evitar sentirse pequeña y torpe entre tanta opulencia. Los empleados, con trajes impecables y sonrisas perfectas, la miraron de reojo, como si su presencia fuera una mancha en el elegante ambiente de la tienda. Cuando Mariana se acercó al mostrador, el propietario, Diego Vargas, un hombre de unos 35 años, la observó con una mezcla de desdén y curiosidad. Al principio pensó que era una indigente más, una mujer que probablemente quería vender algo sin valor. Sin embargo, no pudo evitar fijarse en la ternura con la que Mariana sostenía a su bebé y en la fragilidad que transmitía su voz al hablar. «¿En qué puedo ayudarla, señora?», preguntó Diego con tono algo impersonal, sin ocultar su juicio al ver a la joven madre. Mariana, con el rostro tenso por la incomodidad, extrajo el anillo de esmeralda de su bolsillo y lo colocó sobre el mostrador. Estaba nerviosa, pero su necesidad era mayor que cualquier vergüenza. Necesitaba el dinero para comprar leche para Diego, su bebé. «Quisiera vender este anillo para poder comprarle leche a mi hijo. No tengo más opciones», dijo con la voz quebrada mientras evitaba mirar los ojos de Diego. Diego miró el anillo con indiferencia al principio, como si fuera solo otra pieza de bisutería barata. Pero cuando lo sostuvo entre sus manos y observó con más detenimiento, algo cambió en su expresión. La esmeralda brillaba con una luz inusitada, reflejando un verde profundo y vibrante. Al fijarse en los detalles, notó que la pieza era de platino y que el engaste era excepcionalmente sofisticado.
Este anillo es raro. ¿De dónde lo sacó?, preguntó levantando la vista hacia Mariana con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Mariana, sin entender del todo la magnitud de lo que tenía entre las manos, respondió con sencillez. Era de mi abuela. Ella siempre decía que venía de una familia importante, pero no sé mucho más, solo que es un recuerdo, dijo, sintiendo que esa historia de la abuela Isabel era solo una fantasía que ella misma había creído por mucho tiempo. Diego observó el anillo en silencio durante unos segundos más. Algo en la pieza lo inquietaba, una sensación que no podía ignorar. La joya, aparentemente común, tenía un valor incalculable. ¿Sabía usted que este anillo es parte de una colección legendaria? Es de la antigua joyería Hernández, una de las más exclusivas de México, cerrada en los años 40. Este anillo podría valer más de lo que imagina, dijo, dejando que las palabras calaran hondo en Mariana. Ella no entendía del todo lo que le decía. Su mente estaba enfocada solo en la necesidad de su hijo. Pero Diego continuó, decidido a entender más sobre la historia detrás del anillo. ¿Su abuela le contó algo más sobre este anillo?, preguntó, su tono ahora más cálido y profesional. Mariana, pensando en las historias de su abuela Isabel, mencionó lo único que sabía. Ella decía que era un legado, algo perdido después de la Revolución, pero yo pensaba que solo eran historias de antaño. Diego quedó pensativo. Esa pieza no solo tenía un valor material, sino histórico. La conexión con la familia Rivera, una de las más ricas de México, y su vinculación con la joyería Hernández comenzaban a tomar forma en su mente. Mariana, sin saberlo, tenía en sus manos una joya invaluable que podría cambiar el rumbo de su vida. Este anillo es una joya muy especial. No solo tiene valor histórico, también puede abrir puertas, pero tenemos que hablar de algo más grande que una simple venta. Estoy interesado en saber más sobre la historia de su familia. Si lo desea, podemos pensar en una sociedad, dijo Diego, con un destello de emoción y ambición en su voz. Mariana, confundida pero intrigada, no sabía qué responder. La propuesta de Diego parecía demasiado inesperada. Lo único que quería era lo suficiente para alimentar a su hijo, pero ahora frente a ella se abría una puerta que no esperaba. Al final de este primer encuentro, Diego Vargas se encontraba en una encrucijada. Sabía que el anillo de Mariana representaba mucho más que un objeto material. Era el inicio de algo mucho más grande, un vínculo que lo conectaba a una historia olvidada, a un legado que aún guardaba secretos. Para Mariana, la venta del anillo había sido un acto desesperado, pero el valor oculto de la joya podría cambiar su destino de maneras que aún no comprendía. El destino de ambos estaba entrelazado a través de esa pieza de esmeralda. Lo que comenzó como una simple transacción se convertiría en algo mucho más profundo, un viaje de descubrimiento, de secretos familiares y de nuevas oportunidades. Pero, por ahora, solo el futuro podía revelar qué traerían los días por venir. Mariana caminaba hacia su casa con los pasos pesados, pero en su corazón sentía una mezcla de incredulidad y esperanza. El día había sido tan raro, tan inesperado, que ni siquiera podía procesarlo todo. Había vendido el anillo de su abuela, algo que había estado en su familia por generaciones, por la cantidad de dinero que le permitiría cuidar a Diego, su bebé. Pero ahora, algo más había surgido. La propuesta de Diego Vargas, un hombre al que solo había conocido por unas pocas horas, pero que parecía querer cambiarle la vida. La luz del atardecer se filtraba por las calles de la Ciudad de México mientras Mariana regresaba a su apartamento pequeño y modesto. El ruido de los autos, los gritos de los vendedores ambulantes y el bullicio de la ciudad parecían distantes en su mente, que aún estaba absorbiendo lo que había sucedido. ¿Sociedad? ¿Trabajar con alguien como Diego Vargas, dueño de una de las joyerías más exclusivas del país? La idea era absurda, ¿no? Ella, una madre soltera, sin más educación que la que le había dado su abuela, siendo socia de un hombre como él. La mezcla de emociones que sentía solo la aumentaba. Diego Vargas la había mirado de una manera distinta, como si viera algo en ella que ni ella misma sabía que tenía.
Le había hablado con una seguridad que la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, su vida podría cambiar. Pero la propuesta era demasiado grande, algo que jamás habría considerado. Esa noche, mientras preparaba la cena para Diego, sentada frente a la pequeña mesa de su cocina, Mariana no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El anillo, que había sido solo un objeto sentimental, ahora representaba una puerta abierta a algo completamente nuevo. Pero realmente debía dar el siguiente paso. Debía confiar en Diego Vargas, un hombre de un mundo completamente diferente al suyo. Al día siguiente, como había acordado, Diego la llamó. Su voz, al otro lado del teléfono, sonó firme y amable al mismo tiempo. «Mariana, me gustaría que volvieras a la joyería. Tengo algunas ideas que quiero discutir contigo. Si tienes tiempo, por supuesto», dijo Diego con tono suave, pero con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. Mariana dudó por un momento. No sabía si debía ir. El miedo de estar tomando una decisión equivocada la invadió. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Sabía que no podía seguir en la misma rutina de siempre. Su vida, y la de Diego, necesitaba un cambio. Y tal vez esa fuera la única forma de lograrlo. Mariana llegó al día siguiente a la joyería con el corazón acelerado, sin saber realmente qué esperar. Era el primer paso hacia algo desconocido, y el miedo y la emoción la invadían por igual. Vistió lo mejor que pudo, una blusa sencilla pero limpia, y un par de jeans que no eran de la mejor calidad, pero que la hacían sentir más digna. No quería llegar a la joyería con la sensación de ser menos que nadie, aunque sabía que la mirada de muchos en ese lugar estaría llena de juicio. Cuando entró en la tienda, Diego la esperaba cerca del mostrador. «Bienvenida de nuevo, Mariana, qué gusto verte», dijo Diego con una sonrisa sincera que hizo que Mariana se sintiera un poco más cómoda. Mariana, aunque nerviosa, le devolvió la sonrisa, sintiendo una leve calma en su interior. «Gracias, Diego. No sé bien qué esperar de todo esto», respondió, mirando el suelo mientras jugaba con sus manos. Diego la condujo a una pequeña sala privada al fondo de la tienda. El lugar estaba decorado con madera oscura, elegancia y lujo en cada detalle, y la atmósfera, aunque relajada, tenía algo imponente. Diego la invitó a sentarse frente a una mesa con documentos y catálogos sobre joyas. Parecía que ya tenía todo listo. «Mariana, creo que esta ciudad tiene espacio para quien tiene valor. Yo veo algo en ti que no todos tienen, honestidad y coraje. Quiero que trabajes conmigo. Aprendas todo sobre joyas, sobre el mercado y, quién sabe, en el futuro, tal vez seamos socios», dijo Diego, mirándola fijamente a los ojos, con un brillo de determinación en su mirada. Mariana tragó saliva, sintiendo que sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. No sabía si estaba lista para escuchar aquello, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que debía tomar esa oportunidad. Pero su miedo era más grande que su valentía. «No sé nada sobre joyas, no tengo estudios, ni experiencia, ni...», comenzó a decir sintiéndose insegura. Diego la interrumpió suavemente, sin perder su tono tranquilo. «Eso no importa. Yo te enseñaré todo. Empezarás aprendiendo lo básico, desde la historia de las joyas hasta cómo evaluar las piezas, negociar y atender a los clientes. Sé que no vienes de este mundo, pero es precisamente eso lo que me interesa. Hay algo en ti que muchos no tienen, algo genuino. Yo te enseñaré todo lo que sé», dijo con entusiasmo, como si estuviera seguro de que ella podría lograrlo. Mariana escuchaba con atención, pero la duda seguía atormentándola. Estaba consciente de lo que le estaba ofreciendo. Una vida diferente, un futuro más prometedor para ella y para Diego. Pero realmente podía hacerlo. ¿Podría abandonar su zona de confort y sumergirse en este mundo desconocido? Sus ojos se humedecieron nuevamente, pero esta vez no por desesperación, sino por una chispa de esperanza. «Nunca pensé que alguien como tú se interesaría en alguien como yo, pero ¿y mi hijo? ¿Podré cuidar de él mientras aprendo todo esto?», preguntó, su voz temblorosa. Diego asintió con firmeza. «Tienes mi palabra. Vamos a hacerlo todo de manera que te sea posible. No te preocupes por eso.
Si decides quedarte, podrás aprender todo mientras te ocupas de Diego. Es importante que sepas que no te voy a pedir que renuncies a tu vida, sino que la mejoraremos», dijo Diego, con una calidez que hizo que Mariana se sintiera más segura de lo que había sentido en mucho tiempo. Mariana miró a Diego y sintió algo en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo: confianza. El miedo seguía presente, pero también lo estaba el deseo de cambiar, de salir adelante. Ella sabía que tenía que hacer algo diferente si quería que la vida de su hijo fuera mejor. Y, tal vez, esa fuera la oportunidad que tanto había esperado. «Está bien, lo intentaré. No sé qué esperar, pero quiero hacerlo por Diego», dijo con voz firme, aunque llena de incertidumbre. Diego sonrió, satisfecho con su decisión. «No te arrepentirás, te lo prometo». Mariana sintió que el peso en sus hombros disminuía. Estaba tomando un paso hacia lo desconocido, pero también hacia un futuro que, aunque incierto, le ofrecía algo que nunca había tenido: la oportunidad de aprender, crecer y, sobre todo, darle a su hijo una vida mejor. Tal vez esa sociedad, que parecía ser solo un sueño lejano, era la llave para una nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Mariana se sintió capaz de tomar el control de su destino. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y aprendizaje para Mariana. Entre pañales, noches sin dormir y el trabajo en la joyería, comenzó a sumergirse en el mundo de las joyas, los metales preciosos, las piedras y la historia de la joyería mexicana. Al principio, todo le parecía complicado y distante, pero poco a poco fue encontrando su lugar. Diego, con paciencia y dedicación, le enseñaba todo lo que sabía, y aunque los primeros días fueron difíciles, Mariana sintió que estaba construyendo algo para ella misma, algo que nunca antes había creído posible. Mientras tanto, las miradas desconfiadas de algunos de los clientes elitistas comenzaron a disminuir. Mariana sabía que no todos confiaban en ella, pero, poco a poco, comenzaba a ganarse el respeto de algunos, y lo que más la motivaba era el saber que Diego creía en ella. Por primera vez, se sentía valiosa, pero al igual que la vida de Mariana había cambiado, también lo hacía el rumbo de su historia. Las sorpresas y desafíos aún estaban por llegar, y la propuesta de Diego se convertiría en el inicio de una nueva aventura. Un camino lleno de secretos, intrigas y decisiones que, sin saberlo, cambiarían no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Los días después de la reunión con Diego fueron una mezcla de emociones contradictorias para Mariana. El anillo de esmeralda, que había sido un simple recuerdo de su abuela, ahora se había convertido en un punto de inflexión en su vida. No solo por el dinero que había recibido a cambio, sino por la propuesta que Diego le había hecho. Una oportunidad para aprender y formar parte de un mundo completamente diferente. Un mundo que hasta hace unos días había sido completamente ajeno a ella. Sin embargo, mientras Mariana se adaptaba a su nuevo entorno en la joyería, un sentimiento de inquietud no la dejaba. Algo en el aire había cambiado desde su encuentro con Isabela Hernández, la mujer descendiente de la familia que había sido dueña de la joyería Hernández y que había mostrado tanto interés por el anillo. La manera en que Isabela hablaba del legado de su familia, de los secretos que guardaba la esmeralda, la había dejado con una sensación extraña. Como si el simple hecho de poseer esa joya la hubiera colocado en medio de una red de misterios y poderosos intereses. Mariana se despertó esa mañana con una sensación de pesadez en el estómago. Sabía que algo más estaba sucediendo, algo que no comprendía del todo. La sensación de estar siendo observada, de estar siendo parte de algo mucho más grande, no la abandonaba. Y sin embargo, cada vez que intentaba pensar en ello con claridad, no lograba encontrar respuestas. El miedo había comenzado a acecharla, pero también la curiosidad de descubrir la verdad. Después de cerrar la joyería por el día, Diego y Mariana se quedaron en el taller, revisando algunas piezas y hablando sobre el día. Aunque Mariana comenzaba a sentirse más cómoda en su nuevo trabajo, sus pensamientos seguían ocupados por el anillo y las palabras de Isabela. Diego, por su parte,
Notaba que Mariana estaba más distante de lo habitual, como si algo la estuviera preocupando, pero no preguntó nada por respeto a su espacio. Sin embargo, no pudo evitar percibir la tensión en su rostro. Fue entonces cuando Mariana, sin poder aguantar más, rompió el silencio. «Diego, ¿crees que estamos haciendo lo correcto?», preguntó, con la voz temblorosa, mirando el anillo en su mano. Isabela me dijo algo que no puedo dejar de pensar. Habló de la historia de su familia, de la joya como un legado. ¿Estamos involucrándonos en algo que no comprendemos? Diego se quedó en silencio por un momento, observando el anillo en la mano de Mariana, como si intentara encontrar una respuesta en él. «No sé si lo que estamos haciendo es correcto o no, Mariana, pero hay algo que sí sé. Esa joya tiene un valor que no solo es material. Está conectada con una historia que ni tú ni yo conocemos completamente. Y eso es lo que me intriga, lo que me hace seguir adelante», respondió Diego con seriedad en su voz. «Lo que te ofrecí no solo es una sociedad, es una oportunidad de descubrir algo que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas, pero también de muchas otras personas». Mariana suspiró, sintiendo que las palabras de Diego tenían más peso del que ella había comprendido antes. Aún sentía que todo esto era un mundo ajeno a su realidad, pero algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante, que no podía dejar que el miedo la detuviera. «¿Crees que Isabela está siendo sincera con nosotros?», preguntó Mariana, alzando la mirada hacia Diego, que no parecía tan seguro de lo que estaba sucediendo. Diego negó lentamente con la cabeza. Sus pensamientos se dirigieron hacia lo que Isabela había dicho en su encuentro anterior. Las palabras de la mujer seguían rondando su mente. Isabela había mostrado un interés evidente por el anillo, no solo por su valor económico, sino por la conexión que tenía con la familia Hernández. Diego había escuchado rumores sobre esa familia, pero nada que pudiera confirmar lo que Isabela le había dicho. Isabela es una mujer poderosa, Mariana, y cuando se trata de poder, nadie revela toda la verdad. Es posible que su interés por el anillo sea más personal de lo que nos dijo. No solo está buscando el legado, está buscando algo más, algo que tal vez no estamos preparados para enfrentar», dijo Diego con un tono grave en su voz. La tensión en el aire era palpable. Mariana no sabía si estaba lista para enfrentarse a la oscuridad que se avecinaba. Sin embargo, Diego la miró con determinación, y algo en sus ojos le dio la fuerza para seguir adelante. Sabía que este camino, por más incierto y peligroso que fuera, les abriría puertas que de otra manera jamás habrían conocido. Esa noche, mientras Mariana regresaba a su apartamento, una sensación extraña la invadió. El miedo no solo provenía de lo que Isabela había dicho, sino de lo que aún no sabía. ¿Quién estaba realmente interesado en el anillo? ¿Por qué la familia Hernández, que parecía haber desaparecido hace décadas, aún mantenía un poder tan grande sobre las joyas y la historia de México? Al llegar a su departamento, Mariana notó algo extraño. Un coche negro estaba estacionado frente a su puerta, y dos figuras se encontraban hablando en voz baja cerca de la acera. Aunque no pudo ver claramente quiénes eran, la intuición le decía que no debía acercarse. El miedo creció en su pecho mientras observaba desde la ventana. Algo no estaba bien. De repente, uno de los hombres se giró y la miró fijamente. Mariana se echó atrás, apartándose de la ventana. Su corazón latía con fuerza. ¿Serían ellos parte de la misma red de poder que Diego le había mencionado? ¿Estaban observándola? Esa misma noche, Mariana recibió un mensaje en su celular. Era un mensaje anónimo, con solo una frase. «El anillo guarda más de lo que imaginas. Cuidado en quién confías». El frío se apoderó de su cuerpo. No sabía quién había enviado ese mensaje, pero las palabras resonaron en su mente. Todo lo que había comenzado como una oportunidad para cambiar su vida, ahora se sentía como una trampa, un juego peligroso en el que ella era solo una pieza más. Mariana tomó una decisión esa noche. No podía ignorar lo que estaba sucediendo. El anillo era más que una joya valiosa. Era la clave de una historia oculta, llena de secretos que podrían cambiar todo lo que conocía. No podía dar marcha atrás.
Tenía que descubrir la verdad. Al día siguiente se dirigió a la joyería con una determinación nueva. Ya no solo estaba trabajando allí, estaba en una misión y la verdad, por fin, se acercaba. El día amaneció gris, con una ligera llovizna que cubría las calles de la Ciudad de México. Mariana, a pesar de la lluvia, sentía una determinación inquebrantable en su pecho. La conversación con Diego la noche anterior la había dejado con una sensación de incomodidad, pero también con una certeza: no podía retroceder. La historia detrás del anillo de esmeralda, los secretos que guardaba, todo lo que había comenzado como una simple joya, ahora parecía estar arrastrándola a un juego mucho más peligroso del que ella había imaginado. La propuesta de Isabela Hernández había sido tentadora, pero las palabras de Diego sobre el peligro de involucrarse con ella resonaban en su mente. ¿Estaba Isabela siendo sincera, o había algo más detrás de su interés por el anillo? Mariana no podía dejar de pensar en la forma en que la mujer hablaba del legado de su familia, como si el anillo tuviera un poder mucho mayor que el simplemente financiero. La historia de la familia Hernández estaba plagada de sombras, de secretos que parecían haber sido enterrados por generaciones. Después de dejar a Diego en la joyería, Mariana decidió que debía seguir adelante. No solo por ella, sino por Diego, por la vida que estaban construyendo juntos, pero necesitaba respuestas. Tenía que llegar al fondo de todo esto, y para ello necesitaba aliados, pero también debía estar preparada para enfrentar a aquellos que veían el anillo como algo mucho más que una pieza de joyería. Sabía que estaba en medio de un juego peligroso, pero ahora no podía dar marcha atrás. Con la ayuda de un viejo diario que Diego había encontrado en la casa de su abuelo, comenzaron a descifrar más detalles sobre la historia de los Hernández y las Esmeraldas Imperiales. El diario mencionaba a una organización secreta que había estado protegiendo el legado de los Hernández durante décadas. Diego, con su conocimiento sobre la historia de la joyería y sus conexiones en el mundo de las colecciones, creía que podían encontrar más información, pero necesitaban encontrar a los miembros de ese grupo secreto. Después de días de investigar y seguir pistas, llegaron a la dirección de un lugar discreto en la ciudad, una antigua biblioteca abandonada en una zona apartada. Era el tipo de lugar donde las historias se guardaban en las sombras, donde los secretos se mantenían protegidos por el tiempo. Mariana sentía que, al adentrarse allí, estaría entrando en un mundo que no comprendía del todo, pero que ahora formaba parte de su destino. Cuando llegaron al lugar, un hombre de mediana edad con cara seria los recibió. La mujer que los acompañaba, una señora con ojos profundos y sabios, se presentó como Alejandra, la encargada del grupo secreto que había protegido el legado de los Hernández durante generaciones. Ella los observó por un momento, como si estuviera evaluando sus intenciones antes de hablar. El anillo que tienen es una de las pocas piezas que quedan del tesoro de los Hernández. Muchos han intentado conseguirlo, pero pocos lo han logrado. No solo es una joya, es un símbolo de poder, de historias que el tiempo ha intentado borrar. Pero llevar ese anillo conlleva un peso grande, dijo Alejandra, mientras observaba el anillo con cautela. Mariana no sabía si debía sentirse aliviada o más preocupada. Alejandra no parecía una aliada común, pero sus palabras tenían peso. El anillo no solo era un objeto valioso, sino una llave a algo mucho más grande, algo que Mariana no podía entender completamente. Diego, al escuchar las palabras de Alejandra, sintió que todo lo que había investigado hasta ese momento se volvía aún más relevante. El anillo no solo conectaba a los Hernández con el pasado, sino con una red de personas que protegían ese legado. Sin embargo, había algo en las palabras de Alejandra que no lo convencía completamente. ¿Quiénes son ustedes realmente? ¿Qué buscan en todo esto?, preguntó Diego, con una mirada firme pero curiosa. Alejandra lo miró fijamente antes de responder. Nosotros somos los guardianes de la verdad. Los Hernández no solo perdieron su fortuna durante la Revolución, también perdieron su alma. El legado de la familia esconde secretos que podrían cambiar la historia de México, pero no todos están listos para conocer la verdad, y algunos no lo permitirán, dijo con un tono grave.
Mariana escuchaba en silencio, pero algo no le cuadraba. Había una tensión en el aire, como si la historia de los Hernández no fuera la única que estuviera siendo protegida. Mariana miró a Diego, buscando algún indicio de qué hacer, pero él parecía igualmente desconcertado. Fue en ese momento cuando apareció un hombre que cambiaría el curso de todo, Víctor. Un hombre de mirada desconfiada y rostro duro, que se unió a la conversación con una actitud cautelosa. No era parte del grupo de guardianes, pero su presencia era evidente. Alejandra, ¿realmente creen que estos dos entienden lo que están haciendo? Este anillo está vinculado a más que solo joyas. Tiene un poder más grande, algo que ni ellos ni nosotros podemos controlar, dijo Víctor mirando a Mariana y Diego con desdén. Mariana lo miró con sospecha. La forma en que hablaba no era la de un aliado. De hecho, todo lo que decía parecía estar diseñado para sembrar dudas. ¿Qué poder tiene realmente este anillo? ¿Por qué tantos lo quieren?, preguntó Mariana con el corazón acelerado. Alejandra con un suspiro se acercó y habló en voz baja. Este anillo es una llave, Mariana. Una llave a la historia secreta de los Hernández. Pero hay quienes quieren usarlo para fines oscuros, y no todos los que te rodean están de tu lado. Debes ser cautelosa, advirtió. De repente, un sonido interrumpió la conversación. El teléfono de Alejandra vibró en su bolsillo, y al leer el mensaje, su expresión cambió por completo. Isabela Hernández está en contacto con personas muy poderosas. Está dispuesta a todo para conseguir ese anillo y no se detendrá ante nada, dijo con el rostro serio. Mariana sintió que el aire se volvía más pesado. La amenaza de Isabela no solo era una cuestión de dinero o poder, era una cuestión de supervivencia. Y ahora, ella y Diego se encontraban atrapados en medio de una red de secretos, poder y traiciones que ni siquiera sabían cómo enfrentar. Debemos actuar con rapidez. Si Isabela está detrás de esto, no podemos confiarnos, dijo Diego con la mirada fija. Alejandra asintió y los condujo a la salida. A medida que salían de la biblioteca, Mariana y Diego entendieron que no solo estaban luchando por un anillo, estaban luchando por algo mucho más grande. Pero, ¿quiénes serían los aliados en este juego? ¿Y quiénes eran los verdaderos enemigos? En ese momento, Diego miró a Mariana, y ambos comprendieron que el camino que acababan de emprender era mucho más peligroso de lo que habían imaginado. Estaban en medio de una lucha por el legado de los Hernández, pero también por su propia supervivencia. Mientras se alejaban del lugar, una sombra se movió rápidamente entre las estrechas calles de la ciudad. El juego apenas comenzaba. El aire en la vieja casona era denso y cargado, como si el tiempo se hubiera detenido allí, presionando cada rincón con el peso de los secretos olvidados. Mariana y Diego habían seguido las pistas de Alejandra, que los había llevado hasta una biblioteca oculta, un refugio de historias perdidas y conocimiento prohibido. La sensación de estar siendo observados nunca los abandonaba, y a cada paso la incertidumbre crecía. Había algo más grande que ellos en juego, y lo sabían bien. Mariana sostenía el anillo con fuerza mientras caminaban por las calles desiertas hacia la antigua hacienda, cuyo silencio parecía envolverlo todo. El lugar, en su estado deteriorado, ofrecía una atmósfera inquietante. Era el tipo de lugar donde el eco de los pasos de los intrusos resonaba como una advertencia. Sin embargo, el impulso de encontrar respuestas, de desentrañar la historia de su abuela y la verdad detrás de la esmeralda, era más fuerte que el miedo que la invadía. «Ya esto no se siente bien, Diego. ¿Estamos realmente preparados para lo que estamos buscando?», preguntó Mariana, su voz tensa mientras observaba el interior de la hacienda, sus pasos resonando en el suelo de piedra fría. Diego la miró con una mezcla de duda y determinación. Sabía que el peligro era real, pero también sentía que este era el momento de enfrentarlo. No podía dar marcha atrás. La conexión entre el anillo, la familia Hernández y el legado que había estado oculto durante generaciones, ahora era un misterio que no podían ignorar. «No sé si estamos preparados para todo lo que descubriremos, pero es lo único que tenemos. Lo que sea que haya en este lugar, debemos encontrarlo».
dijo Diego ajustándose el abrigo mientras avanzaban hacia lo que parecía ser una bodega vieja y olvidada en el fondo de la propiedad. Al llegar a la bodega, la atmósfera se volvía aún más opresiva. Las paredes crujían y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y polvo. Mariana intentó no pensar en lo que podrían encontrar, pero su mente no dejaba de regresar a las palabras de Alejandra. Solo aquellos que conocen la verdadera historia podrán descubrir lo que está escondido. Dentro de la bodega, después de buscar durante varios minutos entre cajas y muebles antiguos, encontraron una puerta secreta escondida detrás de una estantería de madera. Al abrirla, un pasillo oscuro se extendió ante ellos. Sin pensarlo, Diego y Mariana avanzaron con cautela, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. En el fondo del pasillo, una habitación oculta reveló lo que buscaban. Un cuaderno de cuero gastado, papeles amarillentos que parecían no haber sido tocados en décadas, y una colección de documentos que contaban la historia de los Hernández, un legado que nunca se había dejado ver por la luz del día. En un rincón, una caja de madera contenía joyas y piezas de colección, algunas cubiertas de polvo, pero otras aún brillando con una luz tenue. Mariana se acercó al cuaderno y lo abrió con delicadeza, sus dedos temblando mientras pasaba las páginas. Al principio, los textos hablaban de la historia de los Hernández y de su auge antes de la Revolución. La familia, en su momento, había sido una de las más poderosas de México, con una fortuna que rivalizaba con la de las familias más ricas del país. Sin embargo, algo había cambiado. Algo que había hecho que todo se desmoronara. Mariana leyó en voz baja. El tesoro de la familia, las esmeraldas, no solo representan riqueza, sino el control sobre algo mucho más grande. El poder detrás de las joyas de la familia Hernández es más antiguo que la misma nación. Este poder ha sido custodiado por generaciones, y solo aquellos que entiendan su verdadero significado podrán poseerlo. Las palabras resonaron en su mente, y el miedo comenzó a tomar forma en su pecho. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué el anillo, una joya que había sido parte de su familia, ahora parecía ser el centro de una red de poder y secretos que nunca imaginó? Diego se acercó y miró el cuaderno con atención. Después de un momento de silencio, habló. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, Mariana. Estas joyas, estas esmeraldas, no son solo símbolos de riqueza. Son el legado de un poder que podría cambiar la historia. Y no todos están dispuestos a dejarlo ir. Se halló con un tono sombrío. Mariana asintió, aún procesando las palabras del cuaderno. Lo que habían encontrado en esa vieja hacienda no solo era la historia de una familia, sino un vínculo con el poder, un legado que había estado oculto por generaciones. Sin embargo, justo cuando pensaban que podían estar a punto de desvelar todo, un ruido detrás de ellos interrumpió la tensión. Un paso rápido, una sombra que se movió entre las oscuras paredes. Mariana giró, su corazón latiendo rápidamente, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció en el umbral de la puerta. Era Víctor, el hombre de mirada desconfiada con el que se habían encontrado anteriormente en la biblioteca. Su rostro estaba más tenso que nunca, y su sonrisa, que había sido en su mayoría burlona, ahora era fría y peligrosa. ¿Qué creen que están haciendo aquí?, preguntó Víctor, su voz baja pero cargada de amenaza. Mariana sintió cómo el miedo la envolvía nuevamente, y la tensión en la habitación se volvía insoportable. Diego dio un paso hacia adelante, tratando de mantenerse firme. «Nosotros no estamos aquí para robar nada. Estamos buscando respuestas», dijo Diego tratando de mantener la calma. Víctor los observó con una expresión calculadora, y Mariana pudo sentir que algo no estaba bien. No solo era un simple antagonista en su camino, sino que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. «No me hagan perder el tiempo. Sé lo que buscan, y lo que no saben es que no tienen ni idea de lo que están a punto de descubrir», dijo Víctor, con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Pero no importa. Esto no es algo que puedan simplemente tomar. El anillo es solo el principio. La historia de los Hernández es mucho más peligrosa de lo que creen». Antes de que Mariana o Diego pudieran reaccionar,
Víctor se dio la vuelta rápidamente y desapareció en la oscuridad del pasillo. La habitación quedó en silencio, pero la sensación de peligro había aumentado de inmediato. Diego se volvió hacia Mariana, con la preocupación escrita en su rostro. «Tenemos que salir de aquí. Este hombre no solo está buscando el anillo, está buscando algo mucho más grande, y no podemos quedarnos para averiguarlo sin tener un plan», dijo Diego apurando sus pasos hacia la salida. Mariana lo siguió, pero el miedo la estaba consumiendo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Víctor parecía saber más de lo que ellos sabían sobre la familia Hernández y sus secretos? La búsqueda por la verdad había tomado un giro oscuro. Estaban atrapados en una red de mentiras, de secretos que amenazaban con arrastrarlos a un conflicto mucho mayor del que jamás imaginaron. Cuando salieron de la hacienda, una sombra se movió rápidamente entre las estrechas calles. La ciudad nunca había parecido tan peligrosa. El juego que habían comenzado sin querer había dejado de ser un simple descubrimiento. Ahora era una lucha por el control de un legado que aún tenía muchas sombras por revelar. La madrugada había caído como un manto oscuro sobre la ciudad. Las calles de la Ciudad de México, por lo general bulliciosas y llenas de vida, ahora estaban tranquilas, bañadas en una luz suave que emanaba de las farolas. Sin embargo, para Mariana y Diego, la calma era engañosa. En sus corazones, la inquietud crecía con cada minuto que pasaba, y el peso del secreto que habían desenterrado comenzaba a sentir más como una carga que como una oportunidad. Después de su encuentro con Víctor, la sensación de peligro se había intensificado. Aunque lo que estaba pasando parecía ser solo una cuestión de joyas y secretos familiares, Mariana y Diego sabían que estaba en juego algo mucho más grande: el control de un legado histórico y la influencia que provenía de él. El anillo de esmeralda, que parecía tan insignificante en un principio, ahora se había convertido en el centro de una batalla de poder que los había arrastrado sin que lo desearan. Pero había algo más. La verdad detrás de esa familia, de la historia oculta de los Hernández, podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Mariana se despertó esa mañana con la sensación de que algo había cambiado en el aire. Los ruidos de la ciudad, que antes solían ser un eco lejano, ahora parecían más cercanos, como si alguien estuviera acechando. Aunque intentó sacudirse esa sensación de paranoia, no pudo evitar sentirse observada. Cada movimiento que hacía parecía ser seguido por alguien. Cada sombra que cruzaba la calle parecía esconder una amenaza. Esa mañana, Diego llegó a la joyería con una expresión preocupada. Había pasado la noche en vela, pensando en lo que había dicho Víctor. Sabía que la amenaza era real, que el poder detrás de las joyas no solo era económico, sino también político. Los Hernández no solo habían perdido su fortuna, sino que su legado estaba envuelto en un manto de secretos y traiciones que se remontaban a generaciones pasadas. «Mariana, tenemos que actuar con cautela. Lo que hizo Víctor ayer no fue un simple gesto de desafío. Está jugando con fuego y está claro que no está solo en esto», dijo Diego, su tono serio y grave. Mariana asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Desde que encontraron el cuaderno de los Hernández, se habían dado cuenta de que estaban en el centro de una red mucho más compleja. No solo estaban luchando por un anillo, sino por el control de un legado que podría cambiar las estructuras de poder en todo el país. Víctor no es solo un rival, es un hombre que ha sido parte de este juego por mucho tiempo, y ahora sabemos que no solo se trata de él. Hay personas poderosas que están detrás de todo esto. Respondió Mariana, mirando el anillo que colgaba sobre su cuello, como un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Diego la miró, preocupado por la vulnerabilidad que veía en sus ojos. Sabía que Mariana estaba metida en este asunto más de lo que había planeado, pero la realidad era que ella era la clave. El anillo, el legado de los Hernández, todo parecía girar alrededor de ella. «Nos hemos metido en algo mucho más grande, Mariana. Debemos encontrar a quién realmente estamos enfrentando y qué quieren. No podemos seguir adelante sin saber quiénes son nuestros aliados y quiénes nuestros enemigos», dijo Diego, decidido a tomar el control de la situación.
Mariana se quedó pensativa por un momento. El miedo que sentía era palpable, pero también lo era la determinación. Sabía que no podía seguir viviendo en la ignorancia, que tenía que descubrir la verdad, no solo para ella, sino para Diego. La vida que estaba construyendo con él, esa pequeña esperanza que había comenzado a florecer, dependía de las decisiones que tomaran ahora. Esa misma tarde recibieron una visita inesperada. Cuando Diego abrió la puerta de la joyería, se encontró con un hombre que nunca había visto antes. Un hombre alto, de mirada fija y gestos suaves, pero peligrosos. «Señor Vargas, soy Roberto Rivas. He escuchado mucho sobre usted. Creo que tenemos asuntos pendientes», dijo el hombre con una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos. Diego lo observó con cautela, sabiendo que cualquier visitante que llegara de manera tan sigilosa no traía buenas intenciones. «¿De qué se trata?», preguntó Diego, cruzando los brazos sobre su pecho. Manteniendo una postura defensiva, Rivas dio un paso hacia él y en un movimiento rápido sacó un sobre de su chaqueta. Lo puso sobre el mostrador y lo abrió, mostrando una serie de fotos. Fotos de la joyería, de Mariana, y lo que más sorprendió a Diego, fotos de su abuelo. En las imágenes, el viejo joyero José Hernández aparecía junto a varios hombres, algunos de los cuales Diego reconoció como parte de una sociedad secreta que había estado en los círculos de poder durante décadas. Esto es lo que está en juego, señor Vargas. No se trata solo de joyas, se trata de poder, influencia y control. Si está interesado en sobrevivir en este negocio, deberá tomar decisiones inteligentes, dijo Rivas, su voz suave pero cargada de amenaza. Mariana, que había estado observando desde la puerta, sintió que su respiración se aceleraba. Las fotos, la mención del abuelo de Diego, todo parecía indicar que lo que habían encontrado no era solo un simple legado familiar. Estaban enfrentándose a una red de poder que se había mantenido oculta durante generaciones. Diego tomó las fotos y las observó en silencio. Sabía que las cosas estaban tomando un giro inesperado. Rivas no solo representaba a alguien más, sino que su presencia confirmaba lo que había sospechado desde el principio. El anillo no solo tenía valor histórico, sino que era la clave para algo mucho más grande. Lo que está pasando aquí es mucho más complejo de lo que imaginamos, Mariana. No solo se trata de lo que está en juego para nosotros, sino de un legado que podría destruirnos si no somos cuidadosos, dijo Diego, mirando a Mariana con seriedad. Mariana asintió, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. El anillo de esmeraldas ya no era solo una joya, era el centro de una lucha de poder, un conflicto que podría poner en riesgo todo lo que amaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mariana, con la voz temblorosa pero decidida. Diego la miró fijamente, su rostro marcado por una nueva determinación. «Nos enfrentamos a lo que sea que venga, pero primero, debemos asegurarnos de saber quiénes son nuestros verdaderos enemigos y quiénes están de nuestro lado. Este juego no se gana sin conocer a fondo a quién estamos enfrentando». Con esas palabras, Diego sabía que la verdadera batalla comenzaba ahora. No solo luchaban por una joya, sino por el control de un legado que podría cambiar el curso de la historia. El juego de la traición estaba en marcha, y Mariana y Diego estaban atrapados en su centro. La madrugada había llegado con una calma inquietante. La lluvia seguía cayendo suavemente sobre la Ciudad de México, empañando las ventanas de la antigua casona donde Mariana y Diego se encontraban. Pero no era solo la lluvia lo que marcaba el ambiente. El peso de los secretos recién descubiertos y las decisiones que aún debían tomar llenaban el aire. Mariana miraba el anillo de esmeraldas, ahora en su mano, y sentía que todo había cambiado para siempre. Después de su encuentro con Roberto Rivas y las fotos que él había mostrado, Mariana y Diego sabían que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. La historia de los Hernández, que parecía tan lejana e inalcanzable, había cobrado vida de manera aterradora y fascinante. Las joyas, las esmeraldas, el poder oculto detrás de ellas, todo parecía estar conectado de una manera más profunda de lo que jamás imaginaron.
Diego había estado profundamente afectado por la revelación. Las fotos del abuelo, de José Hernández, el antiguo joyero que había sido amigo de su familia, le habían mostrado la verdad detrás del legado que ahora los rodeaba. Pero las respuestas no eran lo único que habían encontrado. También habían descubierto que la familia Hernández no solo había perdido su fortuna, sino que había sido víctima de una traición tan grande que había marcado a generaciones enteras. Las joyas no solo representaban riqueza, representaban poder, influencia y un control sobre secretos que la mayoría de la gente preferiría mantener enterrados. A lo largo de esos días, Diego había estado sumido en el estudio de los documentos antiguos que había encontrado en la hacienda. Las páginas, llenas de anotaciones y viejas cartas, detallaban la verdadera historia de la familia Hernández. Una familia que, a través de los años, había sido traicionada por personas cercanas, pero también por sus propios deseos de poder. El abuelo de Diego había sido uno de los pocos que había intentado mantener el legado intacto, pero la corrupción y las traiciones familiares lo habían desterrado a las sombras. Lo que estamos descubriendo es mucho más grande de lo que imaginamos, Mariana. No solo hablamos de una joya valiosa, estamos hablando de una historia llena de mentiras y traiciones, una historia que puede derribar a muchos si se descubre la verdad, dijo Diego una tarde, con la mirada fija en el cuaderno de su abuelo. Mariana, al escuchar esas palabras, sintió cómo el miedo volvía a invadirla. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, pero cuanto más profundizaban, más se daban cuenta de lo peligroso que era el camino que habían tomado. No solo se trataba de proteger el anillo, se trataba de proteger una historia que podía cambiar la historia misma. Y eso los colocaba en el centro de una tormenta de poder y conflictos que no habían buscado, pero que ahora no podían evitar. «¿Qué vamos a hacer ahora, Diego?», preguntó Mariana, mirando el anillo en su mano. «Ya no se trata solo de la joya, es lo que representa lo que hemos descubierto, y si hay más gente como Isabela que quiera hacer lo que sea para obtenerla». Diego la miró con una mezcla de determinación y preocupación. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Sabía que el futuro de Mariana y el suyo dependían de las decisiones que tomaran ahora. Tenían en sus manos un legado lleno de secretos, y ese legado los había arrastrado a un juego de poder mucho mayor de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Sí, hay más personas que quieren este anillo, y eso es algo que debemos enfrentar. Pero hay algo más que debemos hacer, revelar la verdad, no solo a nosotros, sino al mundo. Si dejamos que esta historia continúe oculta, siempre viviremos bajo la sombra de las mentiras, dijo Diego, con una mirada llena de resolución. Es el momento de terminar con todo esto. Es el momento de desenterrar lo que hemos encontrado, y si es necesario, luchar por lo que nos pertenece. Mariana asintió lentamente. Sentía que su vida había dado un giro irreconocible, pero también sentía que ahora tenía algo más que solo un anillo de esmeraldas. Tenía una misión, y no podía dar marcha atrás. Esa misma tarde, después de hablar con Diego, Mariana decidió ir a la joyería. Tenía que enfrentar a Isabela Hernández, y necesitaba hacerlo a solas. Sabía que el encuentro sería tenso, que las palabras serían duras, pero debía aclarar las intenciones de la mujer que había estado tan interesada en el anillo, no solo por el anillo, sino por lo que representaba. Tenía que descubrir qué tan lejos estaba dispuesta a llegar Isabela para obtener lo que quería. Cuando Mariana entró en la joyería, Isabela ya estaba esperando. La mujer, con su postura altiva y su sonrisa fría, la observó fijamente mientras se acercaba. «Mariana, qué gusto verte de nuevo. Pensé que ya habrías decidido vender el anillo, pero veo que algo ha cambiado», dijo Isabela, su tono suavemente burlón. Mariana no se dejó intimidar. Sabía que debía ser firme, que las palabras de Isabela podían ser peligrosas, pero no podía ceder. «He decidido no vender el anillo, Isabela, no solo por el dinero, sino por lo que representa. No sé qué quieres con él, pero no estoy dispuesta a entregártelo tan fácilmente», dijo con la voz firme. Isabela la observó en silencio por un momento, sus ojos fríos y calculadores.
Luego se acercó lentamente a Mariana, con una sonrisa más amplia. Tienes razón, no se trata solo de dinero. El anillo es parte de algo mucho más grande, algo que tú no comprendes todavía. Pero no te preocupes, todo tiene su tiempo. Y si no me entregas lo que quiero, las consecuencias serán mayores de lo que imaginas, advirtió Isabela antes de girarse hacia la puerta y salir de la joyería. Mariana se quedó de pie, respirando profundamente. Sabía que la situación se estaba volviendo aún más peligrosa. Isabela no iba a rendirse tan fácilmente, y eso significaba que ellos también tendrían que estar preparados para lo que viniera. Esa noche, Mariana y Diego se sentaron frente a la mesa, mirando los documentos que habían encontrado en la hacienda. Sabían que la lucha por el legado de los Hernández no había hecho más que comenzar. Las revelaciones que habían descubierto hasta ahora eran solo la punta del iceberg. Lo que seguía podría cambiar sus vidas de manera irrevocable. Tenemos que seguir adelante, Mariana. Ya no podemos retroceder. La verdad necesita salir, y nosotros somos los encargados de revelar todo lo que está oculto, dijo Diego con firmeza. Mariana lo miró, sus ojos llenos de determinación. Sabía que este era el comienzo de un nuevo capítulo. El legado de los Hernández, las Esmeraldas, la familia, todo eso iba a ser revelado al mundo, y ella estaba lista para enfrentarlo, no solo por ella, sino por Diego, por su futuro, por todo lo que había comenzado a construir. Vamos a cambiar esta historia, traes Mariana con una sonrisa decidida. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Mariana y Diego sabían que el camino hacia adelante no iba a ser fácil. Había enemigos, secretos y traiciones por descubrir. Pero lo que también sabían era que, al final de todo esto, el legado de los Hernández renacería, y con él la oportunidad de un nuevo comienzo para ellos dos. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.